Buenas noches con todos. Quien les saluda nuevamente en este día, en esta noche, perdón, es el abogado Yamil Ávila y en esta ocasión junto al doctor Franco Tamay hemos preparado un nuevo episodio jurídico. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa radial y digital número 15. Así es, el programa número 15, el cual además es retransmitido por Radio La Rumbera 100.9, Radio Láser Estéreo 106.5 y Radio San Antonio. Por lo tanto, también saludamos a los oyentes de estos medios de comunicación, a quienes los invitamos a mantenerse en total sintonía en nuestro programa denominado Tertulia Jurídica, en el cual analizaremos temas de derecho que tienen impacto y relevancia en la sociedad ecuatoriana. En esta noche tenemos el tema del derecho penitenciario en el Ecuador, los retos y las propuestas para mejorar el sistema penitenciario. Esta temática nos va a permitir analizar y también dialogar sobre esta situación tan compleja que actualmente está atravesando nuestro país, el control de las cárceles, el deber del Estado ecuatoriano frente a esto, las acciones u omisiones que ha tenido sobre las muertes dentro del sistema penitenciario, entre otros asuntos inherentes a las garantías penitenciarias de las personas privadas de su libertad. En esta ocasión conversamos con el doctor Alex Iván Valle Franco. El doctor tiene una formación amplia académica. Él es doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales y juzgados de la República en la Pontífica Universidad Católica del Ecuador. Además, es especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena, Universidad Regional Autónoma de los Andes. Es magíster en Derechos Humanos y Democracia en América Latina, mención Mecanismos de Protección por la Universidad Andina Simón Bolívar. Asimismo, es magíster en Ciencias Sociales con mención Sociología, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es doctor PhD en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Bremer, Alemania. Tiene un postdoctorado por la Universidad de Kassel en Alemania. Además, tiene un postdoctorado por la Universidad de Bremer en Alemania. Tiene una experiencia profesional asimismo muy amplia. Es docente titular de la Pontífica Universidad Católica del Ecuador, es docente titular del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, además docente de posgrado en varias universidades a nivel del país. Tiene reconocimientos académicos también, como no, es director y fundador de la Red de Estudios Jurídicos Críticos, secretario general del COPLAD, miembro del Observatorio de la Trata del Ecuador, investigador asociado de la Universidad de Bremen, Kassel y Universidad Católica de Santa Fe. Cuenta con varias publicaciones y libros de su autoría. Démosle la bienvenida al doctor Alex Valle. En esta noche nos acompaña el doctor, no sin antes también darle la cordial bienvenida al doctor Franco Tamay Vega, quien se presentará. Doctor Franco, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy buenas noches con todo el público que nos esté sintonizando en el Diario del Amazónico y en las radios que nos están acompañando en este programa. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Alex Valle Franco, el cual es un gran catedrático que admiro y respeto bastante para hablarnos de un tema muy importante que es respecto al derecho penitenciario. Buenas noches, doctor Alex, le damos la palabra. Muy buenas noches con todos, con todas. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación del Diario Amazónico de Tertulia Jurídica en las personas de los doctores Yamil Alexander Ávila y Franco Tamay Vega, quienes desde este espacio, pienso, contribuyen fundamentalmente a todo lo que significa la educación y la educación en temas de importancia a nivel jurídico, de democracia y demás. Entonces, las felicitaciones, pues. Me han invitado acá un poco a hablar del tema del derecho penitenciario, ¿no es cierto? ¿Qué es el tema del derecho penitenciario, la crisis penitenciaria? Y yo les agradezco por abrir este espacio también, porque fíjense, en este último tiempo se ha ido naturalizando un problema que ya lleva hasta el momento más de 600 víctimas de lo que más o menos se ha podido contabilizar, ¿no? En las masacres en el Ecuador. Y esto tiene que ver efectivamente con lo que se denomina este
derecho penitenciario. ¿Qué es esto del derecho penitenciario? Pues es la fase posterior al derecho penal, ¿no es cierto? Una vez que conocemos que una persona comete un delito, comete una infracción, evidentemente está destinada a una sanción en el caso de que se encuentre que esta persona es responsable. Pero también en el caso del Ecuador existe esta institución denominada, ¿no es cierto?, la prisión preventiva. Entonces, para que no se me escape la persona, pongámosla en prisión preventiva, para que no se me vaya, para que no, ¿no es cierto?, y que esté presente en el proceso. Es decir, una especie, como dice Zaffaroni, de anticipación de la pena. Pero, ¿qué es lo que pasa en el Ecuador? Si bien es cierto es que tenemos normas, tenemos reglamentos sobre el tema de rehabilitación social, la pregunta es, ¿se está cumpliendo con el fin de la rehabilitación social? ¿Se está cumpliendo, ¿no es cierto?, con la pena, la función igual de prevenir que otras personas cometan delitos. Creo que la respuesta categórica es no. Vemos que en el Ecuador, en el tema de asesinatos nada más, hemos aumentado más de 47 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Y aquí hay varios problemas. Hay desde problemas estructurales. ¿Qué quiero decir? Que en un estado, y no solamente hablando de Ecuador, sino a nivel mundial, la última rueda del coche es el sistema penitenciario. Es decir, invertimos en educación, invertimos en salud. Pero claro, los presos, como son presos, demonizados, descartables, desechables, el lumpen de la sociedad. No importa, pues entonces no hay mayor inversión en temas, por ejemplo, de cárceles o tema de guías o tema de médicos. Y por supuesto se está llevando también esto a un problema que ha reventado, como en el caso de Ecuador, en masacres carcelarias con cientos de víctimas, incluyendo, ojo, personas que han estado ahí hasta por prisión preventiva por temas de derecho de alimentos, incluyendo personas que han estado por ahí por temas de tránsito. Es decir, no están únicamente siendo victimados aquí personas de los GDOs y demás, no, que es lo que se ha mencionado. Y vuelvo y repito, es un tema estructural, porque por ejemplo, solo para darles más o menos un dato, deberían más o menos tener un guía por cada 10 personas privadas de libertad. Pero en el Ecuador no se cumple esa estadística. Quizás un guía está como para cuidar, vigilar 50. Eso es imposible de realizarlo. Es imposible. ¿No? Luego están los temas, ¿no es cierto?, de corrupción que se da a nivel interno, a nivel externo, ¿no? Qué sé yo, ustedes saben, y la gente que nos escucha ahora por la radio, la que nos escucha por Facebook, ¿no? Personas que son privadas de libertad que desde el primer día le dicen, mire, aquí tu espacio cuesta tanto, tu protección cuesta tanto, el colchón te cuesta tanto, entrar una aspirina cuesta tanto, el cepillo de dientes te cuesta tanto. Entonces es evidente que el sistema de rehabilitación social en el Ecuador tiene un déficit a nivel estructural, a nivel, digamos, de ética, a nivel de lo que significa la corrupción, a nivel de personal, y es eso lo que nos está pasando factura en este momento. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Sí, doctor, es un tema de hecho muy interesante el que usted plantea, especialmente por lo que nos habla bastante del hacinamiento carcelario, que es algo que creo yo que en este último tiempo se ha visualizado bastante en el Ecuador, ¿no? Especialmente con las estadísticas que usted nos menciona, doctor. Pero partiendo de este hecho, doctor, ¿usted cree que existió como que un pico, un año en específico donde empezó realmente a existir un hacinamiento carcelario? Porque tenga en cuenta que muchas personas, especialmente en el Ecuador, por los procesos, por la corrupción que existe, son injustamente sancionados penalmente. Y yo he tenido casos en concreto, créame, yo he tenido clientes que han sido sancionados por delitos, por ejemplo, por asesinato, los cuales realmente son muy deficientes las sentencias, no cumplen con un test de motivación, no cumplen con los requisitos del 622 del Código Orgánico Integral Penal y están privados de la libertad. Yo tengo un cliente que está privado en la cárcel, si no me equivoco, en la cárcel de varones de Machala, está sentenciado a 34 años, 9 meses, injustamente. Imagínese, y estas personas, él me decía a mi cliente, a mí me privaron de la libertad, lo primero que fue, al primer día me pidieron que colabore con una coima, que colabore para que me den, como usted dice, protección. ¿Cuánto te piden? Ujú. 40, 50, $60, depende de tu estatus económico que tú tengas. Imagínese una persona que no tiene el dinero suficiente. Aparte de eso, siempre se menciona que las cárceles, como tienen una finalidad que es la rehabilitación social. ¿Usted cree que se está cumpliendo con eso realmente, doctor? ¿O cuáles son las deficiencias que están pasando actualmente en este sistema carcelario? A ver, usted ha dado un punto que es clave.
que es el famoso tema del hacinamiento. ¿Qué es el hacinamiento? Primero expliquemos, digamos, a las personas que nos escuchan, ¿no? Porque esta palabra suena un poco compleja, hacinamiento. Hacinar significa prácticamente poner ahí un número de personas más allá del número de plazas o de espacio para el cual fue creado, digamos, en este caso, un centro de rehabilitación. Para darles un ejemplo, dentro de los picos más altos, 2023-2024, en las cárceles del Ecuador se registraban más de 33.600 personas y la capacidad oficial es de 27.000, ¿no es cierto? Entonces significa un hacinamiento de más de un 21%. Entonces, un hacinamiento de 21% significa casi una quinta parte más de lo que se puede tener. Ahora, ¿qué significa esto del hacinamiento? Porque no es únicamente, a ver, no importa que les amontonen y demás, son temas de acceso a derechos, por ejemplo, ¿no? Temas de ir al baño, temas de lavarse la boca, temas de ocupar un colchón, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones lo que van generando, ojo, también son situaciones de carácter psicológico que aumenta la violencia a nivel interno y por supuesto también a nivel externo al momento que salen, ¿no? Si bien es cierto, y aquí debo también hacer un énfasis, uno revisa el hacinamiento en las cárceles de América Latina, claro, no estamos al nivel de Haití, que hay un porcentaje de 400%, de El Salvador de 300% y demás, pero es importante también tener en cuenta que en Ecuador en los últimos tiempos, como usted menciona, se ha ido generalizando el tema de prisión preventiva. Y esto también porque, fíjese, con el tema de los GDOs, de los asesinatos, lo que ha aumentado un poco es la disposición, yo creo, a nivel judicial, de que prácticamente se dicte prisión preventiva como la regla cuando evidentemente en nuestro código penal se habla de que la prisión preventiva tiene que ser la excepción, la última ratio y dar medidas alternativas, sustitutivas, ¿no es cierto?, a la prisión preventiva. Pero claro, si usted tiene encima a alguien que le está mirando ahí con el H y le dice, no, es que tiene que mandar prisión preventiva, tiene que mandar, ¿no es cierto?, supuestamente para evitar el crimen, y es ahí donde precisamente estamos fallando. Les voy a dar aquí un dato de uno de los padres de la política criminal, Frank von Linz de Alemania. Él decía, la mejor política criminal es la política social. Y ahí es donde nos está trabajando. Nosotros podemos construir unas 10, 20 cárceles de alta seguridad, las más amplias de América Latina, lo que nos guste. Pero si no estamos trabajando en el problema, es decir, en donde se origina realmente las personas que pueden, ¿no es cierto?, ser cooptadas, los niños, niñas, jóvenes, por los grupos GDO en los cinturones de pobreza de Guayaquil, de Durán, donde no tienen un sentido de vida y les ofrecen unos $20, $50 a la semana para unirse a estos grupos y con eso quizás pueden alimentar a sus familias, donde el Estado no está ausente. Si no trabajamos en eso, vamos a tener un problema muy serio a futuro. De hecho, ya lo estamos viviendo en este momento. Doctor, tenemos una pregunta en Facebook de Patricio Pazmiño. Muy buenas noches, apreciado doctor Alex Valle. Por favor, realice una socialización de los juicios paralelos como incidencia en la justicia penal para las decisiones judiciales y condenas de personas. Esto es muy interesante, los juicios paralelos, y usted también lo acaba de mencionar en cierto punto, porque, por ejemplo, la prisión preventiva tiene que cumplir con los requisitos del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, que son cuatro. Ahora, ¿usted cree que también influye bastante qué le diré a los medios de comunicación? Porque imagínese, un medio de comunicación no quiere verlo a Alex Valle inocente, quiere verle culpable, quiere escuchar una noticia y leer, Alex Valle es culpable de tal delito. Es lo que a la gente le gusta el morbo para darle like. Porque si a usted un medio de comunicación dice que usted es inocente, a nadie le interesa eso. Ahora, doctor, con la pregunta que nos hace el doctor Pazmiño y con lo que yo le menciono, quisiera que nos ayude con una respuesta, doctor. A ver, ¿puede repetirme la pregunta, estimado Franco? Después de A la ver, intervención ya se me fue ya, ahí. le voy a leer la pregunta, doctor, tal cual como la dice el doctor Pazmiño. Muy buenas noches, apreciado doctor Alex Valle. Por favor, realizar una socialización de los juicios paralelos. ¿Cómo incide en la justicia penal para las decisiones judiciales y condenas de personas? Ya, perfecto, ya. Bueno, aquí hay que explicar, ¿no? Porque estimo que el doctor Pazmiño es abogado también, ¿no? Pero como estamos con una audiencia, digo que no todos somos abogados, de que el tema del juicio paralelo se refiere justamente a esta situación
simultánea, sucesiva, donde existen procesos judiciales distintos sobre los mismos hechos, ¿no es cierto? O sobre las mismas personas también. Y esto sin duda por primera parte lo que puede acarrear, ¿no es cierto?, es una acumulación de carga de trabajo para la función judicial, el tema de algunos tipos de contradicciones porque quizás jueces o tribunales están llevando unas mismas causas contra una misma persona, no se, sin coordinar, por ejemplo, pueden haber fallos de carácter contradictorio y esto evidentemente es muy importante la pregunta que hace porque puede vulnerar esto definitivamente la seguridad jurídica, el principio de cosa juzgada, ¿no es cierto? Porque no se están acumulando causas de verdad de lo que tiene que ser juzgado. Y con lo que usted también acaba de mencionar en su contenido, es una cuestión, digo, de derecho penal simbólico. ¿Qué quiere decir esto de derecho penal simbólico? Y aquí a la gente un poco capaz que se asusta cuando lo que voy a decir, ¿no? El tema del derecho penal nazi. El tema del derecho penal nazi aplicó el derecho penal simbólico, ¿no? ¿Y qué es esto del derecho penal simbólico? Meterle a la política en el derecho penal, ir más allá de las normas estrictas del derecho penal y meterle a la política. ¿Cómo se estarán preguntando ahora que me escuchan? Facilito, mire. Yo, como legislador, ¿verdad? Y como decía Franco, nos gusta el morbo, la espectacularidad y demás, ofrezco, vamos a poner pena de muerte si votan por mí, pena de muerte, a sabiendas que el país ya firmó y ratificó la convención para eliminar la pena de muerte y que eso no es posible en el país. Vamos a subir las penas, 50 años por temas de tráfico de drogas, pongámosle 70 por femicidio. Y la pregunta es, ¿han disminuido los delitos aumentando las penas? Fácil respuesta, no, han aumentado los delitos. Eso es derecho penal simbólico, es decir, utilizar políticamente para que voten por mí, para mantenerme en el poder, el hecho de decir que somos fuertes, que somos poderosos políticamente, aumentando las penas, castigando más, diciendo, ¿no es cierto?, que vamos a tener estados de excepción, etcétera, ¿no? Y claro, eso a la final no da resultados en lo absoluto. Abordar, ¿no? Este tema, precisamente la crisis carcelaria que por la cual nuestro país en este momento pues precisamente no ha sido la mejor. De hecho tenemos los índices y los datos en los cuales se demuestra que el Estado no ha sido eficiente ni ahora ni anteriormente en el control de las cárceles, del sistema carcelario. Es más, esta situación se ha visto en las noticias que se ha venido agravando y de hecho nosotros como abogados conocemos de primera mano al visitar estos centros de rehabilitación que no sucede así. Doctor, la rehabilitación social, ¿en qué consiste la rehabilitación social y cómo lo podemos relacionar con la finalidad que tiene nuestro Código Orgánico Integral Penal en cuanto a la pena, a la imposición de una sanción a una persona que es sentenciada? A ver, muy importante su pregunta en temas de rehabilitación social. El tema de la rehabilitación social se creó precisamente pensando, fíjese, en que la persona que cometió una infracción, que cometió un delito, tiene que pagar, ¿no es cierto? Esto es lo que se llama la justicia retributiva, dentro incluso de la misma filosofía retributiva. Usted cometió una infracción, tiene que pagar a la sociedad. ¿Por qué? Porque usted no solamente hizo daño a una persona o a una víctima o a un grupo de víctimas, sino la sociedad en su conjunto se vio vulnerada, ¿no es cierto?, por el acto. Usted contrarió el pacto social, ¿no es cierto? Es como una especie, fíjense, desde antiguo daban una metáfora interesante, ¿no? Dice, miren, el cuerpo que está cangrenado, un dedo, una mano, hay que amputar esa parte de ahí para evitar que se contamine el resto, ¿no? Eso desde antiguo se hablaba en derecho penal. Entonces, claro, el tema de rehabilitación social luego fue evolucionando y diciendo, a ver, esta persona que cometió el daño, aparte de que pague, aparte de que se arrepienta, tiene que nuevamente ser reinsertado en la sociedad. ¿Cómo? A través, ¿no es cierto?, de un seguimiento. Lo ideal sería, qué sé yo, a nivel de un seguimiento psicológico, social, para ver qué le llevó al cometimiento de delito. Porque fíjense en que las causas pueden ser multifactor. Puede ser que definitivamente es una persona, un asesino serial, un psicópata con alguna enfermedad, pero por ejemplo en el caso de drogas, si uno se pone a estudiar los casos ahí que estudia ahí Stefan Kraus, ¿no? Que es de Alemania y que lo hizo en Ecuador,
¿no? Por ejemplo, las mulas, las personas que trafican ahí temas de drogas, generalmente son mujeres que van a tener hijos, generalmente son personas que están en la extrema pobreza, que tienen que operar un familiar y que estos grupos abusando, digamos, de esa cuestión, le dicen, mire, aquí le vamos a dar unos 500, unos 1000 dólares, con eso lo opera. Y claro, estas son las personas más golpeadas después con sanciones de 10, de 15, de 20 años. Entonces, las causas pueden ser diferentes. En el momento también, si recordamos, fijaráse cómo es la cuestión. Muchos dicen, no, es que estos ya no tienen ningún tipo de rehabilitación y demás. Eso depende de efectivamente del sistema. Si es que no tiene un seguimiento y lo que tiene es ahora, ingresa a la cárcel, ah, no, es que te unes a mi banda o te unes a la otra, pues evidentemente no puede haber una rehabilitación social porque el Estado además está ausente. Se ha probado con policías, se ha probado con militares y siguen entrando, ¿no es cierto? Celulares, armas de grueso calibre, drones, de todo un poco siguen entrando. Entonces, claro, si tenemos un sistema de esa dimensión, muy poco se puede hacer en rehabilitación social. Pero ¿cuál es lo ideal? Que una vez que salga de la cárcel, vaya, ¿no es cierto?, se inserte socialmente, estése dentro de un trabajo, retome su vida y demás. Pero aún eso tampoco se da, fíjese, aún en el ideal, porque esa persona ya sale con un estigma. ¿Quién le da el trabajo a una persona que ha cometido un delito? ¿Quién confía en una persona que ha cometido un delito? Entonces, esto también es muy complicado y también cuando se habla de la pena, fíjese, no solamente afecta a la persona privada de libertad, sino también a los familiares. Ah, no te juntes con este de aquí porque el papá cometió tal delito, es familia de criminales y tal. Se generaliza, se estigmatiza y demás. Entonces, el tema de la pena, fíjese, no solamente recae sobre el uno, sino recae también sobre la familia completa. Exacto, doctor, y es algo muy interesante, especialmente cuando usted menciona de una persona que supuestamente se ha rehabilitado, ¿no? Y hay que rehabilitar, una rehabilitado tiene que nuevamente entrar a ese entorno social. Y aquí lo complicado por el hecho de que usted mismo menciona, imagínese, yo soy un trabajador, perdón, yo tengo una empresa, una persona con antecedentes penales por un delito de robo, yo lo dudo en darle trabajo, ¿no? Y yo no tengo la obligación de darle trabajo. Ahora, ¿y qué pasa con esto? La persona reincide. Y cuando reincide nuevamente se está repitiendo el mismo patrón que ya supuestamente se rehabilitó, el Estado te rehabilitó. Ahora, doctor, viene otra pregunta. ¿Y qué opina aquí, por ejemplo, con los jóvenes infractores, con la justicia juvenil restaurativa? Porque la justicia juvenil restaurativa también es un enfoque muy interesante, ¿no? Especialmente por por las últimas reformas que querían realizar dentro del CONA, ¿no? Que se declararon inconstitucionales por la Corte Constitucional. También sería un tema muy interesante de tratar, porque usted, por ejemplo, mencionaba bastante del aumento de las penas. Claro está que aumentar las penas, ¿no? Que no quiere decir que se va a disminuir el delito, porque hay que trabajar en otros tipos de factores. En cuanto a la justicia juvenil restaurativa, ¿cómo le ve, doctor, en este tema de poder restaurar a un joven nuevamente a la sociedad? Perfecto, esa es una excelente pregunta, mi estimado Franco, y quizás bastante compleja también de responderla. ¿Por qué? A ver, porque justamente volviendo nuevamente al tema del derecho penal simbólico, lo que se pretende siempre por el Estado es más penas, más sanciones. En los últimos tiempos se ha visto a niños sicarios, ¿verdad? Pero fíjese, también se ha encontrado a veces que malos elementos de la fuerza pública han estado también dentro de estos grupos y han sido ahí sentenciados y toda la cuestión. Y claro, una de las cuestiones también del derecho penal simbólico y que también me olvidé hace rato de mencionar es también el apoyo mediático, el de la prensa. ¿No es cierto? Entonces la prensa como que no ayuda mucho, al contrario, en los medios de comunicación amarillistas prácticamente, ¿no es cierto? Ya sentencian, acusan y de pronto a veces ha sido inocente y después dicen, ah, mil disculpas, eso en el mejor de los casos, en dos líneas chiquititas y en letra 9 que nadie lee. ¿Verdad? Entonces, mientras tanto, ya la persona ya fue estigmatizada, demonizada, atacada y toda la cuestión, y uno no puede hacer nada. Segundo, que esto constituye también presión para los jueces y las juezas. Fíjese. Entonces, aquí hay una cuestión interesante también con la pregunta suyo, porque viene algo que algún momento lo trabajé hace unos 5 o 6 meses, que son los dilemas éticos. ¿Qué es el dilema ético del juez? A ver, yo soy un juez. Me llegó un caso de un niño sicario. Quizás con eso podemos ejemplificar, ¿ya? Un niño sicario, de pronto yo estoy revisando bien, no tengo elementos si es que en realidad ese niño disparó o no disparó, porque de pronto hubo un grupo de unos 10 niños, pero le atraparon a este niño.
Pero ya la prensa dijo, no, niño sicario, tal, tal, tal. Y luego los medios de comunicación y luego el Estado, tal. Entonces el juez tiene esa gran responsabilidad de decir, a ver, tengo elementos suficientes de convicción para acusarle a este niño de aquí y ponerle, por ejemplo, al sistema, ¿no es cierto?, ya de justicia restaurativa, de detención y demás, o simplemente veo que no tengo elementos de convicción y lo dejo libre. Al otro día, ¿qué va a pasar? Ya me pongo a pensar como juez y digo, no, me van a decir que ya me han comprado, que soy un corrupto, que soy tal y cual, tal, 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 y que estoy apoyando al crimen organizado. Entonces, claro, ese es un grave problema. Personalmente, mi opinión, no estoy de acuerdo con que a los niños se les juzgue como adultos. Y ojo, no es solamente una opinión, digamos, de Alex Valle basada porque sí, sino que los tratados internacionales, como la misma Convención de los Derechos del Niño del 89, y estándares, ¿no es cierto?, de normas Beijing y entre otras, nos dicen que los niños, niñas y adolescentes tienen que tener un tratamiento totalmente diferente, no juntarles con la misma población penitenciaria adulta, no tratar, ¿no es cierto?, esa visión de pena castigadora, sino restaurativa con los niños, niñas y adolescentes, porque precisamente todavía está en formación su carácter, su conciencia. Uno de los elementos, digamos, principales en temas del derecho penal es cometer el delito con dolo, con la intención de causar daño. Si hablamos de un niño de unos 12 años, 13, 14 años, evidentemente todavía no tiene formada su conciencia, menos su voluntad. Y si después llevamos un guagua de 6, 7 años, pues inclusive es inimputable. Doctor, El derecho penal simbólico, como bien lo dice, por lo general tiene bastante asidero en la Asamblea Nacional. Cuando se dice y se replica por alguno y varios legisladores, bueno, lamentablemente, que si un adolescente tiene capacidad para apretar el gatillo de una persona en contra de una persona y quitarle la vida, pues también tiene la capacidad para pagar una pena privativa de libertad, pero estas afirmaciones pues no obedecen a ningún tipo de análisis riguroso, técnico, científico por parte de personas que pueden aportar en relación a la conducta o al desarrollo de las capacidades en las que pueden estar los adolescentes. Doctor, un saludo por parte del doctor Fernando Salazar por Facebook. Él es defensor público de acá de nuestra provincia de Zamora Chinchipe. Nos dice: saludos apreciado doctor Alex, como dato, en el informe de la OEA sobre la masacre carcelaria en Ecuador en el año 2021 establece que fallecieron 316 personas, la mayoría de ellas jóvenes con prisión preventiva por delitos menores y algunos de ellos con boleta de excarcelación. ¿Qué comentario se merece, doctor, este dato? Fíjese, y hace ratito nomás salió en un periódico, no recuerdo en qué periódico, pero la tasa más alta de homicidios y de sicariato está entre los jóvenes de 15 a 25 años. Es decir, el Ecuador está produciendo lo que se denomina una necropolítica, una política de muerte en la juventud. Eso es un tema alarmante, creo yo. Es un tema alarmante. Eso pasa solamente, fíjese, en zonas muy peligrosas como las favelas de Brasil. La expectativa de vida de un niño en una favela de Brasil, en mejor de los casos, es 18, 20 años. De ahí no pasan, ¿no es cierto? Son perseguidos por otras bandas, son perseguidos por la misma policía, son perseguidas por el Estado y demás. Y ahí estamos, digo, yo haciendo un caldo de cultivo para lo que está pasando ahora, es decir, un fortalecimiento de los grupos criminales organizados transnacionales. Si yo tengo ahí la ausencia del Estado en lugares de pobreza donde el niño no tiene la posibilidad de educarse, no tiene la posibilidad de acceder a un trabajo, de ser profesional, de ser productivo y demás, y llegan estos grupos, ¿no es cierto?, a ofrecerles una especie, entre comillas, de agrupación, de hermandad, de familia, de dinero, y que adicionalmente, ojo, ha sido, además, por ejemplo, con estas modas de narconovelas, de narcocorridos y demás,
también influyendo en el joven como que yo puedo hacer dinero más fácil, más rápido y demás, ¿no es cierto? No pasarme años de años y además con una naturalización, fíjese, de la corrupción. Ah, no importa, voy a la cárcel 3 años, pero yo después disfruto de ese dinero. Entonces, es un tema también, digo, de carácter estructural y bastante preocupante. Yo le agradezco por el dato al doctor que nos dio y que debería en este momento mismo ya el gobierno nacional tomar políticas públicas, ¿verdad?, para la restauración justamente de niños, niños, adolescentes, como la mediación penal juvenil, por ejemplo, como círculos de diálogo de paz con grupos, por ejemplo, de estos niños que han cometido jóvenes delitos menores, como bien lo mencionó, medidas socioeducativas, por ejemplo, también en el lugar de las penas, para que estén cerca de los familiares y no alejados y tengan, ¿no es cierto?, un mayor seguimiento de esos. Porque la idea en estos casos es reparar el daño, ¿no es cierto? Reducir la reincidencia, fortalecer los lazos comunitarios, fortalecer los lazos familiares, porque tampoco sabemos si esos niños, por ejemplo, también fueron en sus hogares abusados sexualmente, abusados, ¿no es cierto?, a nivel físico, como suele pasar. Cuando uno llega a todos estos temas también se encuentra que también la vida de estos niños y jóvenes prácticamente ha sido un infierno a nivel del hogar. Entonces, claro, ¿qué esperamos de esa juventud? ¿Qué esperamos de esa niñez olvidada por el Estado y también muchas veces por sus familias? Muy claro. Bien, también tenemos, doctor, una vez que, como hablamos, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, sobre todo hablando de materia penal, tenemos una parte sustantiva que nos da nuestro Código Orgánico Integral Penal, una parte adjetiva, que es la parte procesal, y una parte ejecutiva. Precisamente estamos topando este punto en cuestión, la parte ejecutiva, es decir, la parte que ejecuta la sentencia que emitió un juzgador respecto a una determinada conducta. En ese sentido, doctor, ¿qué garantías o qué derechos tienen o qué beneficios penitenciarios, se podría decir, pueden tener las personas que están privadas de la libertad? ¿Cuáles son las limitaciones o cómo funciona esto dentro de las personas para quienes tienen familiares dentro de las cárceles? Muchísimas gracias por la pregunta. Fíjese que esta pregunta es bien interesantísima por lo siguiente, porque en el colectivo social la persona piensa que cuando ya está sentenciada y va a la cárcel, ¿no es cierto?, tiene que sufrir, como dice Michel Foucault en su libro ahí, ¿no? Vigilar y castigar, que el preso huela preso, que sufra todos los mecanismos de castigo posible para que no se le ocurra nuevamente volver a cometer el delito. Si nosotros revisamos la Constitución y demás, prácticamente los derechos que pierden son el derecho de libertad, evidentemente. ¿Por qué? Porque eso a nivel también, fíjese, histórico. Antes solamente pagaban multas, pero ¿qué pasaba? Que si algún rico cometía una infracción, daba la plata y yo no me iba a la cárcel, pues había impunidad. ¿Cuál es el elemento que nos importa a todos? La libertad. Entonces la libertad se vio como ese bien que había que extraer y decir este bien les importa tanto a ricos como a pobres, ¿no es cierto? A gente de diferente religión. Entonces el tema de la libertad es la que se pierde. Y por supuesto los derechos políticos, ¿no es cierto? Que acá en el caso de Ecuador, bueno, pueden tener la posibilidad de votar, pero evidentemente no pueden ser candidatos, ¿no es cierto? Más aún si han cometido delitos contra la administración pública. Pero esto no obsta, ojo, de que, por ejemplo, pierdan derechos, por ejemplo, a ser discriminados, el derecho a la integridad personal, es decir, que se les pueda torturar, que se les pueda someter a tratos inhumanos y degradantes, o el derecho a la alimentación. Ah, no, no tienen derecho a alimentación, ustedes no tienen derecho al aseo, el derecho a la salud, por ejemplo. No, entonces todos esos derechos, evidentemente, son parte de las personas privadas de libertad, no ser discriminados, la comunicación, por ejemplo, importantísimo, la comunicación con los abogados, con los familiares, las visitas que se realizan por parte de los profesionales del derecho y por supuesto por los familiares, ¿no? También en temas de medicina, acceso psicológico y demás, ¿no? Es decir, existen las normas básicas para que al menos, digamos, las penas se cumplan con un mínimo de dignidad. El problema está en que precisamente a lo largo de los años se ha demonizado
y se ha dicho, bueno, no merecen nada porque han cometido delitos contra la sociedad, por lo tanto merecen lo peor. Es por eso que muchas de las veces hemos visto en las redes, inclusive justificando lo que se leyó hace rato, masacres de 300, de 200 y ahora ya pasamos los 600. Fíjese, los 600 asesinados en las cárceles. Y no se ha escuchado quejas. ¿Qué se ha puesto en las redes? Bien hecho. Para eso se meten en esto, para que cometen delitos, está bien, que se maten entre ellos y demás. Muchos de los que inclusive van a misa se autodenominan, ¿no es cierto?, cristianos religiosos, celebrando la muerte de otras personas. Entonces yo creo que es necesario tomar en cuenta la situación, digo, regresar a ver al otro y cuál es la situación que le llevó a esto. Porque también, como mencioné, hay casos en los cuales han estado por temas de alimentos, por delitos menores, por estafa y han sido asesinados y brutalmente, inclusive hasta mutilados. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta estos derechos, no pierden la dignidad humana, por favor, no pierden la dignidad humana, sino únicamente derechos de libertad, derechos políticos. Tomar en consideración este derecho simbólico, como bien lo hablamos, por parte de sobre todo entes políticos que buscan no tener o captar más sintonía con los votantes y al momento en que dicen que pueden imponer o cambiar o modificar la constitución e ir hacia una posible pena de muerte, imponer una pena de muerte en el país, en el Ecuador. Esto es posible, es viable tomando en cuenta que hay una prohibición expresa del artículo 4, si no estoy mal, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Es posible o es constitucional aplicar una pena de muerte en el Estado ecuatoriano tomando en cuenta el sistema interamericano de derechos humanos? Excelente pregunta, mi estimado Yamil. Primero, que efectivamente es el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos que habla del derecho a la vida y en el cual se dice que los países que abolieron la pena de muerte, aún en el caso de delitos políticos o conexos con los políticos, no pueden, ¿no es cierto?, instaurar nuevamente la pena de muerte. Y Ecuador ha firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la ha ratificado, inclusive se ha sometido a la competencia contenciosa en el año 84, pero también ha firmado la Convención para Eliminación de la Pena de Muerte de Naciones Unidas. Entonces, de acuerdo a las convenciones internacionales, cuando un Estado se compromete y no cumple, pueden caer ahí temas de responsabilidad internacional. Y efectivamente, hacer algo que no se puede hacer porque, ojo, la única vía que habría para esto de aquí y sería catastrófica sería denunciar el tratado, salirse del tratado de tanto de Naciones Unidas como de este de la OEA, que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quedarse aislado y quedarse muy seguramente muy criticado en el derecho internacional público, no como un violador en materia de derechos. Entonces, en estricto sentido, no se puede y por tanto no se debería ser utilizado, ¿no es cierto?, por los políticos como una forma de plataforma. Y además, porque además los últimos 10 15 años, ¿no? Han venido muchísimos de ellos ganando nada más votos a través de esa influencia mediática, del populismo penal, de que van a aumentar las penas, de que van a aumentar los delitos también, ¿no es cierto? Todo se quiere tipificar acá y esto también ha tenido gran culpa un poco la presión mediática que han apoyado estas propuestas. Importante dar a conocer este aporte valioso, doctor académico, sobre todo porque, bueno, no es el único país quien ha ofrecido por parte de las élites políticas sobre esta posible imposición. Pero bueno, más allá de tener o no la razón, o bueno, pese a estar sometido al sistema interamericano de derechos humanos, hemos visto que en países como México igual no le ha importado estar sometido a la Convención Interamericana, a la Convención Americana, perdón, y ha tenido modificaciones en su carta.
en su carta fundamental, en el sentido de la imposición de la prisión preventiva de carácter oficioso. Se ha analizado y se ha cuestionado bastante esta situación. Ha tenido dos sentencias condenatorias por ir en contra de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Por qué no puede instaurarse en ningún país que se considere democrático, esta prisión preventiva de carácter oficioso por cierta categoría de delitos? ¿Ya? Esto, doctor, por un lado. Además, doctor, es importante considerar que dentro del sistema penitenciario tenemos algunos beneficios penitenciarios. ¿Podemos abonar un poquito sobre estos beneficios penitenciarios que existen una vez que las personas cumplen ciertos requisitos y pueden acceder? ¿Cuáles son los obstáculos burocráticos que encontramos? Porque yo he tenido casos en los que si bien se arma un expediente, se envía a la capital de la República, este expediente tiene que regresar al director del centro penitenciario y este a su vez tiene que solicitar al juez de garantías penitenciarias para que se realice la revisión, y una vez que se analice esta revisión, luego pues que ya han pasado 4 meses, 5 meses de haber cumplido todos los requisitos para acceder a este beneficio penitenciario, que dicho sea de paso es una parte del eje de rehabilitación social, es que existe esta demora por un tema netamente burocrático que no contestan de parte de la Comisión de Beneficios Penitenciarios, que tiene su capital en Quito, cuando aún, bueno, sumado a esto, o considerando que el juez de garantías penitenciarias es quien verifica cada uno de los requisitos que si se cumplen o no para otorgar este beneficio al acceso penitenciario. Pero a veces, en muchos casos, ha habido casos en los que ya están los beneficios cerca de cumplir el 80, el 90%, e incluso unos han tenido que cumplir el 100% de la pena íntegra, es decir, no existe ningún tipo de beneficio penitenciario en estos casos, doctor. ¿Qué opinión le podemos dar a este contexto que le acabo de dar? Ahí hay dos temas, ¿no? Primero, el que usted ya lo ha mencionado, mi estimado Yamil, que es una excesiva burocratización de los procesos, ¿no? Y el segundo, yo me temo muchísimo que hay tema también ahí de corrupción de ciertos funcionarios, no todos efectivamente, ¿verdad? Que cuando están buscando, ¿no es cierto?, algún tipo de beneficio, que ya los voy a mencionar también para la gente que nos está escuchando, no, efectivamente no hago el trámite, pues hasta que no dé aquí el aceite, de alguna manera, por decirlo así, ¿no? Y creo que esto es grave porque precisamente los beneficios penitenciarios en primer lugar, sirven para descongestionar todo lo que significa este hacinamiento del cual estamos hablando. En segundo, da la posibilidad de rehabilitar a las personas, ¿no es cierto?, qué sé yo, con una prelibertad. Cumple un 60% ya de la pena, ok, entonces esa persona podría ya cumpliendo ciertos requisitos, ¿no es cierto?, de buen comportamiento, etcétera, ¿no? De salir anticipadamente, ¿no? A la pena total de la cual fue impuesta. Un régimen, por ejemplo, semiabierto, de semilibertad, si es que está estudiando, si es que está trabajando, ¿no es cierto? Igual cumpliendo un mínimo, podría también, fíjese eso, servir para la rehabilitación de esa persona privada de libertad, por supuesto. Un régimen abierto, ¿no es cierto? Que ya está en la etapa final del proceso de rehabilitación, ¿no es cierto? El interno puede vivir en la comunidad con un control periódico, con las presentaciones, que sé yo, en el sistema judicial, etcétera, o el tema de régimen de reducción de penas, por ejemplo, sea por trabajo, sea por capacitaciones, sea por estudio de cualquier otro tipo. Yo voy probando que me estoy capacitando, que quiero rehabilitarme, que quiero reinsertarme en la sociedad, pues evidentemente ahí debería ser desde mi punto de vista automático, fíjese, es decir, yo demuestro que estudio, que trabajo, que ya estoy reinsertándome en la sociedad, que soy productivo dentro de la sociedad, pues el sistema de rehabilitación social debería ser en esos casos de expedito, apoyar en estas situaciones para que realmente se cumplan, ¿no? Caso contrario, este tipo de beneficios penitenciarios quedan en la nada, quedan en letra muerta y como usted dice al final, si es que el trámite inicié al inicio de la pena, pues ya cumplí el 100% y me dicen, vea, recién le llegó aquí el trámite aprobado, pues no me sirve de nada, ¿no es cierto? Y también por otro lado, fíjese, estos tipos de beneficios le incentivan también a uno a comportarse, a rehabilitarse.
Pero si yo no tengo esto y al final estas demoras me causan de que no pude yo acceder a uno de estos beneficios, pues simplemente pues la persona ahí pues no tendrá ningún interés por la rehabilitación social. Efectivamente, ¿usted considera que alguna institución como Defensoría Pública o como los jueces propios de garantías penitenciarias podrían intervenir en estos trámites administrativos para hacer un control, una especie de control respecto a evitar estos posibles actos de corrupción por demoras, porque una carpeta pase más pronto que la otra y para realizar un control efectivo del sistema de rehabilitación al acceder a estos beneficios? Sí, personalmente yo creo que sí, ¿no? Se supone que en Ecuador al menos el tema del debido proceso y el sistema penitenciario están orientados a la rehabilitación social y quienes son un poco, digamos, garantes de esto de aquí, pues son evidentemente los jueces, ¿no? Los jueces podrían hacer un control judicial, por ejemplo, revisar las condiciones de detención, garantizar inclusive mutuo propio que no haya violaciones, vulneraciones en materia de derechos humanos y la supervisión, por supuesto, de estos beneficios penitenciarios. Pero igual, ¿qué pasa en la práctica? Conocemos que en el Ecuador, y aquí seguramente nos estarán escuchando jueces, fiscales y demás, se ha ido recortando el personal de una manera abrupta y de una manera, digo, no técnica, de tal manera que ahora mismo un fiscal, un juez, está supliendo dos o tres lugares, dos o tres judicaturas, está haciendo el trabajo de dos o tres personas. Y claro, uno se pregunta, ¿a qué momento, si yo tengo un montón de expedientes, voy a llevar yo el seguimiento judicial, ¿no es cierto?, de estos casos, de las medidas de beneficios penitenciarios o temas de violaciones en materia de derechos. Entonces yo creo que este es otro de los problemas, pero estoy yo convencido y al igual que usted de que debería llevarse, ¿no es cierto?, esta garantía de transparencia, de resolución de conflictos a través de los jueces, al menos sería un control judicial interesante, importante. Doctor, otro tema muy interesante a tratar también es sobre la justicia indígena, ya que la justicia indígena tiene un papel fundamental en un país constitucional de derechos como el Ecuador. Recordemos que la Constitución, el artículo 171, le da esa competencia y esa jurisdicción a la justicia indígena, ¿no? Siempre que se respeten los tratados, convenios internacionales de derechos humanos. Ahora, doctor, usted tiene conocimiento, ¿no? Que la sentencia La Cocha es una sentencia la cual prohíbe que la justicia indígena pueda juzgar delitos contra la vida, ¿no? Esos son juzgados por vía ordinaria. La pregunta en concreto es la siguiente, doctor. ¿Cuál es el rol que realmente cumple la justicia indígena en el Ecuador? ¿Realmente esta justicia es una justicia restaurativa que cumple con un rol importante en el Ecuador? ¿O al final, por ejemplo, delitos contra la vida sí deben ser juzgados por la justicia ordinaria? ¿O usted considera que sí los podrían juzgar la justicia indígena, doctor? A ver, esta pregunta es bastante compleja y aquí hay opiniones y opiniones. Si uno analiza el artículo 171 de la Constitución, en ninguna parte establece limitaciones para que la justicia indígena conozca ciertos casos y otros casos no, ¿verdad? Eso en primer lugar. Segundo, este autor Boaventura de Sousa Santos, cuando hablaba de justicia indígena, decía, no hay una sola justicia indígena, sino que tenemos que hablar de justicias indígenas, porque no es la misma justicia indígena de Saraguro en Loja que la justicia indígena, por ejemplo, allá en Cotacachi o en Cayambe con los Cayambis, o en Tungurahua, por ejemplo, con los Salasacas, los Chiribulo. Cada una de esas comunidades tiene su propio régimen de realizar justicia, su propio comisión de justicia, su propia forma de investigar, de sancionar y además tienen precedentes por años que seguramente se diferencian de unos a otros. Entonces, desde ahí aparte la primera complejidad. Segundo, efectivamente el caso La Cocha uno, La Cocha 2 vienen a limitar y decir, a ver, ustedes no pueden tratar temas de como por ejemplo asesinatos, homicidios, violaciones, es decir, temas que quedan reservados para la actuación de la justicia occidental. Desde mi punto de vista,
tienen dos, digamos, ahí análisis. Uno, que está restringiendo el artículo 171 de la Constitución, pero de otro lado, seguramente la decisión de la Corte en su época fue la de evitar posibles hechos de impunidad. ¿No es cierto? Es decir, que a lo mejor una comunidad indígena se produce un tema de estos delitos y se dé una sanción que no sea, digamos, ejemplar entre comillas. Pero ahí viene, claro, el tema que usted menciona, Franco. ¿Cómo es vista la justicia indígena? Efectivamente, como restaurativa, no sancionadora. Ellos no tienen, por ejemplo, previsto temas de la pena de muerte, ni siquiera la prisión. El famoso cepo, que es equivalente a ellos a la prisión, es prácticamente como una condena a muerte, una muerte civil. La máxima pena que ellos tienen dentro de las comunidades es la expulsión de la persona de la comunidad fuera de la comunidad, dejándole sin propiedad común, sin familia, sin amigos y demás. Entonces la expulsión es la. Y de ahí evidentemente ¿en qué consiste esa justicia restaurativa? Es en que esta, si causó un daño a una persona o varias, lo que tiene que hacer es, qué sé yo, restaurarle el daño. ¿Cómo? Ah, usted tiene que trabajar, ¿no es cierto?, durante tantos días hasta devolver la plata que al señor usted le pidió y que nunca le devolvió. Usted tiene que comprarle una vaca porque por su culpa, ¿no es cierto?, la vaca murió o usted se robó la vaca, devuélvale una vaca. Es decir, la idea un poco es de restaurar el daño que causó, más allá de tenerle, ¿no es cierto?, digamos, castigando a través de una privación de libertad, de una tortura o lo que sea. Ahora, esta es importante también, fijarás en lo que voy a decir. Yo creo que es importante el sistema de la coordinación que ya se está dando, no quizás en un nivel 100% efectivo con la justicia ordinaria, pero ahora mismo, por ejemplo, se han creado estos jueces de paz y también temas de mediaciones comunitarias. Y estos dos procesos vienen de la justicia indígena. Un juez de paz no es un juez, no es un abogado, ojo, no es un abogado en libre ejercicio, es un líder comunitario con buena trayectoria de honestidad, de respetabilidad ante la comunidad, que puede hacer las veces de un mediador, por ejemplo, para evitar conflictos y de que estos conflictos lleguen a juicio. Lo mismo un mediador comunitario. Se les ha dado capacitación, se les ha dado esta ayuda por parte del Consejo de la Judicatura. Creo que hay más de 200 jueces ahí de paz a nivel nacional, mediadores comunitarios. Entonces yo sí creo que si es que hay una adecuada coordinación entre justicia indígena, justicia ordinaria, pues sí puede ser un apoyo importante. De otro lado, tampoco digo hay que, digamos, un poco quizás decir que la justicia indígena sea la panacea. También tiene sus errores, al igual que la justicia occidental. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tomar lo mejor de lo uno, lo mejor de lo otro, coordinar, por ejemplo, sistemas de mediación que son importantísimos, que ellos tienen niveles desde los mismos padrinos, desde los mismos taitas, los yashas, los cabildos y demás, ¿no? Para evitar que los conflictos lleguen, por ejemplo, a instancias mayores. Doctor, sabe existir una pregunta muy común entre las personas, que es la siguiente, le voy a plantear con un ejemplo. Franco Tamay se va a Saraguro, comete el delito de abigeato, ¿no? ¿Me puede a mí juzgar la justicia indígena no siendo parte de esa comunidad o sí, doctor? Esa es una pregunta que muchas personas se saben hacer y usted como es experto en justicia indígena, sería pertinente que les aclare a las personas que nos están visualizando, escuchando este tipo de preguntas o solo esta justicia aplica entre las comunidades. Una pregunta clave. El día viernes estuve yo justamente en el Consejo de la Judicatura con colegas de Guatemala, Bolivia y demás. Lean el artículo 344 del Código Orgánico de la Función Judicial y el 345. El 345 habla de la declinación de competencia y el 344 y el anterior sobre el tema de la justicia indígena. Y ahí habla que dice dentro de su territorio, dentro de sus costumbres, dentro de sus prácticas. ¿Por qué voy a esto de aquí al 344? Una de las cosas importantes en derecho y en general, fíjese, es determinar cuál es la competencia en razón de la persona, la competencia en razón del territorio, ¿verdad? Y la competencia en razón de la materia. Vamos de uno en uno para responder ahí su pregunta. Vamos, la competencia en razón, ¿no es cierto?, de la materia. Eh, no puede, ojo, fijarse, y esto le dio la sentencia 420 EI del 2024 del pueblo Cayambe de la Corte Constitucional Ecuatoriana, no puede, por ejemplo, qué sé yo, el pueblo Cayambe, en este caso en particular, estar hablando de propiedad intelectual,
de todo lo que son las variedades vegetales e impidiendo que el SENADI realice inspecciones administrativas. ¿Por qué? Porque esa competencia no es propia de sus costumbres, de sus prácticas tradicionales. Tampoco lo es, por ejemplo, delitos financieros, temas de delitos informáticos y demás. Entonces, únicamente tiene que remitirse a las materias que ellos históricamente han tratado. ¿Cuáles son estas? Qué sé yo, el tema del problema de linderos, del problema de hurtos, del problema de lesiones, etcétera, que tienen ahí. Pero no pueden meterse en otras materias, ¿no es cierto?, ni inventarse de un día para el otro cuestiones que no son parte de esta práctica. Segundo, a nivel territorial, tienen que juzgar únicamente dentro de su territorio, porque también uno podría decir, oiga, pero estos dos son pertenecientes a la comunidad, se pelearon en el centro de Ambato, en el centro de Quito, los vamos a juzgar, ¿no es cierto? Debería ser por cuestiones cometidas dentro del territorio, a menos que esas dos personas prefieran, ¿no es cierto?, ser juzgadas en justicia indígena que en justicia ordinaria. Y lo que usted pregunta desde mi punto de vista también no debería ser objeto de juzgamiento, porque usted no comparte ni la cultura ni las costumbres y usted tendría que solicitar justamente ahí la declinación de competencia al revés de la justicia indígena a la justicia ordinaria. Pero bien claro. Ahora que nos metimos, bueno, topamos un poco de la justicia indígena y precisamente por la actual situación que se encuentra atravesando nuestro país, por las marchas, las manifestaciones, de hecho, las muertes que se han derivado de las mismas. Tenemos ya, me parece que dos personas que han fallecido dentro de estas manifestaciones. Aquí considero que entran también en conflicto varias situaciones y por varios factores. Si bien el derecho a la resistencia se encuentra garantizado en la Constitución ecuatoriana, doctor, ¿cuál es el límite del derecho a la resistencia? Porque por otro lado tenemos varios tipos penales que se pueden configurar en una marcha, la paralización de servicios públicos entre ellos. ¿Qué opinión le podemos dar, doctor, a esto ecuatoriano? Esta es una pregunta creo que trascendental, mi estimado Yamil, porque una de las cuestiones que hay que tomar en cuenta tanto en justicia ordinaria como en justicia indígena efectivamente son los límites. ¿Cuáles son los límites? Se pregunta. Y claro, los límites están ahí, lo más fácil, pero a veces no los vemos. Son los derechos fundamentales o los derechos humanos. Entonces yo no puedo, a nombre ni a pretexto de cualquier aplicación de tipo de justicia, violentar los derechos humanos, vulnerar la integridad personal, vulnerar la vida de otra persona, discriminar a otra persona y demás. Entonces los derechos fundamentales tienen que actuar como límite. Esto, en primer lugar, tanto de la una y la otra justicia. El segundo tema ya entra más, fíjese, en el campo político y sociológico, el tema del derecho a la resistencia. Fijaráse, los mismos padres de la Iglesia Católica, San Agustín, ¿no es cierto? San Pablo, Juan de Mariana, Santo Tomás, hablaban del derecho justo y ellos hablaban del derecho a la resistencia y decían, cuando una ley es injusta, cuando una ley es injusta no hay que acatarla. Cuando una ley es injusta no hay que resolverla. ¿Por qué? Porque esta vulnera también los derechos de una persona. Y ahí viene todo el tema de las movilizaciones sociales que a nivel histórico, recordemos desde 1789, Revolución Francesa, 1786, Revolución de Virginia en Estados Unidos, se han conseguido desgraciadamente, y digo desgraciadamente, ¿no es cierto?, con muertos, con heridos, con detenidos, con torturados y demás. ¿Esto por qué? Porque el Estado, como ha sido el monopolio del poder de la fuerza, casi nunca o nunca ha dicho, a ver, sí, sí, vamos a darles derechos a los indígenas, a los pueblos negros y demás. El famoso contrato social que habla Jean-Jacques Rousseau no es más que una ficción, porque es un contrato entre hombres, entre adultos, hombres blancos, tenedores de dinero, es decir, propietarios y demás. Y después, a través de estas grandes luchas sociales, se han ido incluyendo ahí a los indígenas, a los negros, a los pueblos, ¿no es cierto?, y nacionalidades indígenas, a los grupos LGBTI, a los niños, niñas, adolescentes, a los discapacitados, las mismas mujeres que no tenían ni siquiera el derecho a voto. Porque claro, se solicitó, muchas de las veces dicen, no, es que hay que guardar las formas, busquen otros medios. Se ha buscado otros medios, ¿no es cierto? Pero recordemos que también a nivel de derecho constitucional
el poder constituyente está basado en el pueblo, ¿no es cierto? Entonces, el pueblo es el soberano. Evidentemente, en la masa, ya desde el punto de vista de la psicología social, también es una cosa interesantísima, porque cuando uno está en una marcha, cuando uno está en una manifestación de unas 1.000, de unas 10.000 personas, muchas de las veces, y ahí hay autores que ya hablan de la psicología de masas, como el mismo Freud, se va perdiendo incluso hasta el pensamiento individual, ¿verdad? Y dice, el individuo actúa como la masa se vuelve ya casi, casi un ente individual. Entonces, claro, a veces en esos abruptos momentos de tensión entre que le caen bombas lacrimógenas de un lado, lanzapiedras de otro lado, pueden producirse excesos. Pero vuelvo y repito, siempre los límites de lado y lado tienen que ser los derechos humanos y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y tratados internacionales. Sí, correcto, doctor. Ha sido un tema muy interesante de tratar. Doctor, ya para ir finalizando este programa de la tertulia jurídica, le dejo un dato estadístico que habla el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, en donde el índice más alto de muertes violentas se produjo en el 2013 con el 46,25%. En el 2024, el índice fue del 39,14%. Y aquí lo curioso es que las provincias y las ciudades donde más muertes violentas, asesinatos, homicidios se han producido son en la costa. Mire, por ejemplo, en Guayaquil, en Durán, Manta, Portoviejo y Machala son las cuatro ciudades que lideran asesinatos y muertes violentas. Es muy curioso, ¿no? Y también nos menciona bastante que el índice de muertes de asesinatos han sido de personas que no pasan de los 25 años. Por ejemplo, hay un dato estadístico de jóvenes que cometen actos de asesinato que tienen 15, 16 años, que son jóvenes que no tienen ni un grado de primaria, ni un grado de secundaria. O sea, es una cuestión complicadísima y uno analiza. ¿Qué está sucediendo en el Ecuador? ¿Qué está pasando? ¿Qué no existe una política criminal preventiva que prevé ese tipo de situaciones que están sucediendo en el Ecuador, doctor? Bien, doctor, ya para ir cerrando el programa, ¿qué le parece, doctor, la tertulia jurídica? ¿Qué opina de este programa? Pues realmente excelente, y le cuento algo, me hizo acuerdo cuando también locutaba en Radio Católica Nacional durante 3 años, un poquito más, un programa Abriendo Puertas, que en ese tiempo pues permitía un poco también receptar la opinión de la ciudadanía y también de dar un poco de información política, jurídica. Creo que la labor de ustedes es importante, fundamental. Personalmente yo les deseo a este programa éxitos y espero que tengan en serio, una larga vida dentro de este programa, tanto Yamil como Franco, porque este tipo de programas son los que faltan dentro de la comunidad. Ya estamos saturados de memes, estamos saturados de influencers que dicen cualquier cosa vacía, ¿no es cierto? Pero lo que realmente es necesitamos de esto. Mire, si la población ecuatoriana se estuviese informando con este tipo de programas televisivos, radiales, y si esto fuera masivo, creo que nuestro país tendría mucho mejor suerte con los políticos y creo que nosotros tendríamos la posibilidad también de educarnos y tener mejores días. Entonces yo más bien felicito el trabajo tanto de Yamil como de Franco y espero realmente que sigan adelante con este programa y pues por supuesto de mi parte todo el apoyo en lo que se pueda servir. Gracias, doctor Alex Valle. Muy grata su presencia en este programa y estamos, la verdad, agradecidos con su colaboración. De hecho, es muy conocido usted hasta por acá, por la provincia. Lo saludaron el doctor Boris Pazmiño, el fiscal de cantonal de Centinela del Cóndor, el doctor Fernando Salazar. Me dicen que han sido alumnos de usted, lo recuerdan muy gratamente y lo consideran también. Entonces, doctor, es muy importante que abramos estos espacios de diálogos jurídicos porque sin duda pues tienen bastante incidencia en la sociedad, pese a que no a mucha gente le interesa, no a mucha gente le convence topar este tipo de asuntos, porque a veces como nos cuesta un poquito hacernos entender desde la parte técnica que nosotros ya nos formamos, transmitir el mensaje en palabras claras y sencillas, como cuando a una persona se le va a prender por primera vez y el policía tiene que dictarle sus derechos constitucionales de una forma clara y sencilla, como bien lo dice, pero a la final
cuando es aprendido y llevado a la audiencia de flagrancia, yo he visto en muchas ocasiones que ni siquiera entienden por qué motivos o por qué tipo penal están procesando o le están notificando o se lo van a llevar con prisión preventiva. Eso es muy importante hacernos entender, yo considero, doctor, no solo en esta aporte social que estamos tratando de involucrar a la sociedad, sino que también en las audiencias cuando estamos socializando precisamente con derechos de las personas, derechos sobre todo fundamentales como es la libertad que está en juego en la materia penal. Gracias, doctor, les reitero mi gran agradecimiento y también al doctor Franco por ser la persona quien ha mediado para que usted se encuentre en este medio de comunicación. A todos quienes nos escuchan desde Radio Rumbera, Radio Láser Estéreo, Radio San Antonio, también les agradecemos por mantenerse en sintonía. A los colegas que se encuentran conectados, pese a que no han participado en esta ocasión, esperemos que para la próxima participen. Gracias a todos por asistir a este programa denominado Tertulia Jurídica. El próximo miércoles tenemos la participación de la doctora Mariela Tonato Chica. Ella nos va a hablar acerca del control de convencionalidad de los derechos humanos en la actual administración del Ecuador. Gracias, doctor. Gracias, César Lupercio, quien se encuentra tras cámaras, por su participación, por su colaboración, y también a César Lupercio le agradecemos por este espacio que nos da en Diario El Amazónico. Muchas gracias, doctor. Un abrazo a todos y a todos, un fuerte abrazo para la gente que está ahí en el oriente ecuatoriano, para Fabián, para Boris, y nuevamente muchas gracias por la cordial invitación. Buenas noches. Para el doctor Franco también. Gracias. Gracias, doctor. Nos vemos.